Capítulo segundo. El peronismo como respuesta de origen o sobre la confluencia que nos permite comprender al primer peronismo como afirmación. ¿Qué nos dio el peronismo? El coraje de discutirle a un patrón. ¿Vos sabés lo que es discutirle a un patrón? Lo que era eso en 1946, en 1947, era increíble. Y nosotros lo hacíamos. Con el peronismo habíamos aprendido que teníamos el derecho de hacerlo, que el patrón no era el mandamás al que había que tenerle miedo, no, era un tipo como cualquier otro. Jorge Vázquez, en el documental Los Resistentes. El carácter histórico del peronismo. El peronismo es historicista en la comprensión de sí mismo, como le gustaría decir a Fermín Chávez. Esto es, recoge la idea de una constitución histórico-política, en tanto se piensa a sí mismo como un camino transitado efectivamente por el pueblo argentino, y por ende nunca soslaya la historia como un elemento clave en la búsqueda de su sentido. En este plano podemos situar incluso alguna de sus contradicciones, aun cuando en su primera presidencia hace una reivindicación del panteón de los próceres de la historia oficial. El nombre de las líneas de los ferrocarriles es una prueba contundente y suficiente de ello. No cae jamás en la lógica iluminista que impregnó a las clases dominantes en nuestro país. Para última tradición, la forma de construir futuro es hacer tabla rasa con el pasado. En contraposición, el peronismo sabe que no se puede construir la nueva Argentina decretando la muerte de la vieja. Algo así como las construcciones mestizas de la América en sus tiempos coloniales, que se erigieron como catedrales y palacios utilizando la base sólida de los cimientos incaicos. Esa arquitectura mestiza aún hoy está en pie y puede observarse en ciudades como Cusco, donde un imperio se fundó sobre otro, como los edificios hispánicos fueron construidos sobre la base de la ingeniería inca imperial, que era antisísmica y mucho más apropiada para el lugar que la tecnología arquitectónica que se traía de Europa. Lo cual, por otra parte, contradice la lógica tan machacada de cuál era el sentido del aporte tecnológico y civilizatorio del viejo al nuevo continente. La historia ha sido clave fundante para la definición de la nacionalidad desde el momento en que la formación de nuestro Estado moderno. Así lo comprendieron incluso las clases dominantes, quienes la utilizaron para configurar la homogeneización que planeaban sobre una población altamente heterogénea. Esta heterogeneidad fue producto, entre otras cosas, del enorme flujo inmigratorio fomentado desde Europa por la misma oligarquía. En palabras del Alberdi, de bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Gobernar es poblar, aunque eso se contradijera con la práctica efectiva de un genocidio de los pobladores existentes, tanto de gauchos como de pueblos originarios. La verdadera consigna de la oligarquía del siglo XIX fue gobernar es blanquear, suplantar por la fuerza a los habitantes existentes por europeos. La historia oficial fue uno de los más grandes instrumentos de la homogeneización. El otro fue la extensión masiva de la escuela laica, pública y gratuita. Construida esta historia originalmente por Mitre, va a cumplir una doble función: la construcción de un relato de la nacionalidad configurando al ciudadano que proyectan las clases dominantes y al mismo tiempo convirtiéndose en el centro de una disputa de sentido cultural en nuestro país. Efectivamente, esta historia oficial está fundada en parámetros de su intencionalidad de la determinación de la ciudadanía. Es decir, aporta al formateo de los ciudadanos que el proyecto de la civilización necesitaba, por eso es blanca, racialmente hablando. Sus protagonistas son blanqueados para hacerlos presentables, como a los mulatos Rivadavia y Monteagudo, o al afrodescendiente Sargento Cabral. Es nueva en el sentido de hacer tabla rasa referido. Por eso empieza en 1810, sin reconocer ni el pasado originario ni el legado colonial. Es argentinocéntrica, en contraposición a la dimensión sudamericana del proceso real de las guerras de independencia.
Es oligárquico-céntrica, es decir, pone el eje en el protagonismo de la oligarquía en la construcción de la historia, porque ésta se reduce a la biografía de los grandes hombres, que son demiurgos de la realidad, negando el protagonismo de los pueblos en las grandes gestas y su carácter determinante. Es porteñocéntrica, porque nada importante parece ocurrir lejos de la gran ciudad, aunque esto no sea más que otra falacia, que proyecta hacia atrás una preponderancia de la que carecía antes de ser designada capital del virreinato del Río de la Plata. Es patriarcal, porque reduce y estigmatiza el rol de la mujer, sin atender a los ejemplos históricos de mujeres protagonistas de la gesta emancipatoria, como Juana Azurduy o Manuelita Sáenz, o bien la primera política de masas de nuestro país, Encarnación Ezcurra. Así, la principal figura femenina de la historia oficial de los tiempos de la Revolución de Mayo va a ser Mariquita Sánchez de Thompson, cuyo único mérito pareciera ser tener un living grande donde se cantó por primera vez el himno. Tal es el rol que asigna a la mujer, ser una buena anfitriona de sentimientos nobles, pero, como dijimos, al mismo tiempo la importancia otorgada a la historia por el pensamiento oligárquico la convierte en el principal ámbito de la controversia, del debate cultural, de la disputa sobre el rumbo del país. Ahí debemos encontrar la causa por la cual el pensamiento nacional se va constituyendo en esta polémica historiográfica. Influido por Herder y el romanticismo historicista, Fermín Chávez encuentra en la profunda revisión de la historia el proceso de origen de nuestro pensamiento nacional. Este se despliega en Argentina en un largo ciclo, fundamentalmente antes del peronismo, pero también durante, un proceso de ruptura con el iluminismo y la pretensión de trazar desde cero la República y el Estado, mirándose en el espejo europeo. Al intenso movimiento histórico revisionista, Chávez lo llama autoconciencia y lo entronca con su antecedente en la poesía gauchesca. Esta inició el quiebre con los moldes europeístas de los contenidos y las formas, volviendo los ojos a la vida cotidiana de los hombres y mujeres de nuestra tierra. No casualmente esa poesía arranca concomitantemente con el proceso revolucionario e independentista. Ahí están los primeros trazos de un pensamiento nacional que se va autoconstituyendo como camino propio. Esa senda es sentida como propia por el peronismo, no acabadamente en sus inicios, década del 40, sino a partir de su propio despliegue y autocomprensión como movimiento a partir de la década del 50. La historia para el peronismo es núcleo central de su pensamiento, el plano en el que se construye la conciencia nacional, porque sabe que nuestros muertos nos constituyen y aunque se los entierre y se los niegue, están volviendo una y otra vez para marcar el sentido del presente. La teología del pueblo, en la que se formó el Papa Francisco, plantea el valor de la historia en la comprensión de la cultura e identidad propias. Uno de sus cultores, Monseñor Gerardo Farrell, afirma: se piensa el país rastreando su historia, herramienta fundamental para conocer la cultura nacional, pero si se abarca integralmente y sin prejuicios. Además de esta integridad de la historia, hay un criterio más importante todavía, nuestro pueblo real y actual. La fidelidad a él es el criterio de verdad para la hermenéutica histórica. Debe ser el criterio de nuestro pensar la Argentina, porque pensamos la nación para mejorarla, para nuestro pueblo. Con el peronismo va profundizando una revisión de la historia nacional como base fundamental, no solo de la disputa cultural, sino la colonialidad, sino también como la búsqueda de un camino de emancipación. Los pensadores nacionales del peronismo son absolutamente conscientes que hacer de la historia un terreno de controversia es disputar sentido de cara al futuro. La historia no es otra cosa que la política hacia atrás. Elegir, exaltar, recortar, subrayar determinados hechos históricos sobre otros, interpretarlos de determinada manera, siempre es un hecho político y una construcción de sentido.
El peronismo está siempre llamado a escribir la otra historia, para adelante de cara al futuro, pero también hacia atrás, resignificando los acontecimientos. Se construye a sí mismo reconociéndose en la historia, entendiéndose como continuidad de las gestas emancipatorias, pero sobre todo como una continuidad humana del pasado americano, matizado por los procesos de mestizaje sucesivos que, como oleadas, fueron llegando aportando desde sus particularidades mejores, aunque también de sus miserias, desde sus costumbres hasta sus comidas, sus miedos y sus sueños. En términos reales, ninguna fuerza política puede pretenderse como inconexa con la propia historia del país. Ninguna concepción política nace de gajo, no es una pura experiencia no contaminada por las ideas preexistentes. El peronismo reconoce y se nutre con algunas de las tradiciones políticas que le preceden, tanto las nacionales, aunque éstas las va asimilando con el tiempo, como el irigoyenismo y el rosismo, que se entroncan con un revisionismo que el peronismo hace suyo después de su derrocamiento en 1955, como las internacionales o de matriz europea, como el anarcosindicalismo, el socialismo y el liberalismo. Incluso echa mano de tradiciones filosóficas como el humanismo o religiosas como el cristianismo, particularmente su doctrina social. Es que el peronismo, incluso planteándose como un fenómeno singular, no desecha entroncarse con raíces diversas y aún contradictorias. Así recoge cuestiones claramente de raigambre socialista, como la planificación económica o la batería de derechos sociales que no eran efectivos prácticamente en ninguna parte de América Latina, pero también político-liberales, como el respeto de la vía electoral como única forma de acceso al poder, e incluso en el respeto del marco de una institucionalidad estructurada, una constitución nacional, lo cual responde a una matriz liberal. Así lo interpreta Nicolás Casullo. El mito peronista, sin duda, fue una parte de una constelación narrativa mayor, de un sistema cósmico de asteroides argentinos y foráneos, de discursividades que orbitan otras estrellas. Fue parte de una constelación de revoluciones mundiales de masas, a las que en nuestro país el peronismo acabó resemantizando de una manera alquímica, vidente, criolla, desprolija, aparente y también al desnudo en cuanto a las consistencias de la realidad nacional, mito que reactualizó y puso en carne viva al resto de los otros mitos instituidos por el poder. Lo nacional, lo social, Perón, la democracia, lo liberal, lo católico, lo obrero, lo comunista, lo popular, la prensa, la libertad, lo extranjero y lo propio abandonaron cenáculos conceptuales doctos, cuentísticas selectas, minorías militantes, bibliotecas exclusivas o bibliotecas populares socialistas, familias patricias, civismos burgueses, y pasaron a discutirse en titulares dramáticos de diarios, reuniones sindicales, círculos barriales, unidades básicas juveniles y mesas de almuerzos domingueros de la clase media baja. Sobre las 5 afirmaciones que dan origen al peronismo histórico. Pensar el peronismo desde su historia concreta, buscar desde sus raíces específicas, nos permite hablar de su origen, pero también comprender algunos de sus surcos fundantes. Vamos a enunciarlos y después intentaremos explicarlos. A. Afirmación de la esperanza desde el humanismo cristiano frente a la incertidumbre de la posguerra. B. Afirmación de la argentinidad como respuesta a la búsqueda de la identidad nacional en un país dependiente y heterogéneo. C. Afirmación del proyecto del país industrial, tanto desde lo militar y como desde lo civil, frente a la crisis terminal del modelo agroexportador del país oligárquico. D. Afirmación de una democratización en la organización popular como respuesta a la búsqueda de justicia social para los trabajadores. E. Afirmación de la política como respuesta a la crisis de representación de los partidos tradicionales que se agudiza en la década infame. A. Afirmación de la esperanza desde el humanismo cristiano frente a la incertidumbre de la posguerra. El peronismo nace sobre el filo del fin de la llamada Segunda Guerra Mundial.
Esta guerra, a la que podríamos denominar interimperialista, genera una profunda conmoción al llevarse en apenas 6 años la vida de más de 50 millones de personas. A esto hay que sumarle un particular ensañamiento racial que produjo el genocidio de 6 millones de judíos, conocido como el Holocausto o la Shoah. Todas estas muertes dejaron un imborrable impacto en la conciencia mundial. Esta guerra vino a sumarse a los 15 millones de soldados y civiles que se había llevado 20 años antes la llamada Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Ambas matanzas se habían llevado a cabo principalmente en territorio europeo, por entonces considerado sin mucha discusión el más desarrollado y civilizado del mundo. El iluminismo europeo había planteado la necesidad de reconstruir desde cero las bases de la sociedad, partiendo de las luces de la razón y rompiendo con las estructuras oscurantistas de los sistemas tradicionales y religiosos. Por su parte, el positivismo, no menos europeo, había prometido un mundo mejor a partir del desarrollo científico y la implementación de esa racionalidad instrumental a la organización del poder. Europa era, en función de la colonialidad del poder, el centro neurálgico de esta promesa. La civilización por excelencia, la vanguardia de la humanidad, el sitio donde este sueño se iba a realizar primero para luego extenderse por todo el globo. Pues bien, esa misma tierra se desangraba en una interminable guerra que mostraba palmariamente su desprecio por la vida. Y toda aquella tecnología que aparecía como fundamento de la promesa de futuro se mostraba al servicio de la muerte en función de un sistema militarista y genocida. Todo esto no podía sino provocar una enorme incertidumbre en los pueblos del mundo que, como el nuestro en particular, tenían los ojos puestos, por relaciones de subordinación económica y cultural, en este centro mundial. El peronismo surge como una de las respuestas posibles a esta crisis de ese modelo eurocéntrico, liberal en lo político, capitalista, dependiente en lo económico, laico y hasta antirreligioso por momentos, cientificista, materialista y muchos etcéteras. La incertidumbre creada por la crisis moral de un centro del mundo transformado en una máquina de muerte, el peronismo la responde en una afirmación del humanismo. Por eso Perón insiste en que el peronismo es humanista y cristiano, aunque desde la filosofía estrictamente eurocéntrica esto sea una contradicción. En efecto, el humanismo fue en la historia filosófica europea un movimiento que vino a trastocar el eje teocentrista cristiano preponderante en la Europa medieval para ponerlo en la persona humana, antropocentrismo. Aunque como dice Enrique Dussel, a partir de la que llama la segunda modernidad, ese antropocentrismo se transforma más bien en egocentrismo, en el sentido de un individuo cada vez más feroz. El que inaugura este discurso en el plano filosófico es el cogito cartesiano. El discurso racionalista de Descartes es piedra basal de la razón instrumental que se impone definitivamente en Europa. Al mismo tiempo que se produce la afirmación sobre su eje, esta península del continente asiático, autoproclamada continente, fue sometiendo al mundo a la subordinación colonialista. En los tiempos del surgimiento del peronismo, la locomotora del mundo, esa permanente revolución tecnológica que lo iba a llevar a un futuro dorado, se está incendiando. El maquinista ha muerto. La incertidumbre creada por el destino espantoso que ese centro del sistema mundo parece ofrecer a la humanidad se contrapone con la falsa promesa de la civilización científica plenamente racional. Es por eso que entra en crisis todo su sistema axiológico. Su producto no es más que el hambre, la injusticia y la muerte por donde se dirija la mirada. Si Nietzsche había decretado con anterioridad la muerte de su Dios, las náuseas sartreanas será una de las respuestas filosóficas en el plano largo de esta incertidumbre. Pero en contraposición con todo ello, nuestra América no podía sino construir una filosofía de la esperanza. En nuestro país se produce un fuerte movimiento de negación de lo que fueran los dogmas del positivismo, centralmente la fe ciega en que lo racional y científico pueden resolver todos los problemas de lo humano, en la idea del progreso indefinido.
Esa negación es una respuesta situada. Hoy hay en ella una recuperación de la raíz cristiana del contenido mestizo nuestroamericano. Son tiempos en que la Iglesia Católica viene recuperando terreno que había perdido en relación al poder. El encuentro ecuménico de 1934 es un hito donde se renueva la inserción cultural y política cristiana en nuestro país. Aparecen ideas de raíz historicista, con reminiscencias románticas en el terreno de batalla central, que es para el pensamiento nacional de entonces, la historia tal como hemos dicho. Se trata de un revisionismo que viene poniendo en la figura del brigadier general don Juan Manuel de Rosas el centro de la crítica contra la historia oficial mitrista, liberal, oligárquico-céntrica, antihispánica, anticatólica, etc. Muchos de estos autores revisionistas tienen una mirada decididamente católica en contraposición a ese sistema de ideas liberal y agnóstico preponderante en las clases dominantes. El peronismo se nutre por ríos interiores de este proceso de ruptura con el racionalismo liberal, en el que el cristianismo tiene mucho predicamento, y si bien con el diario del Lunes escrito con posterioridad a los sucesos de 1955, podemos decir que la alianza con la Iglesia, aunque le puso una fuerte impronta en la década del 40, es históricamente circunstancial. También podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la doctrina social de la Iglesia ha sido un nutriente insoslayable de la concepción peronista. ¿Acaso esta raíz sea en su origen una forma de respuesta al anticlericalismo propio de la oligarquía vernácula? Pero esto es un movimiento que trasciende al propio peronismo. Las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, los pensadores cristianos como Monseñor d'Andrea, por mencionar uno nacional, o Jacques Maritain, por nombrar uno extranjero, sirvieron de influencia en el peronismo del propio Perón, como da cuenta con mucha erudición, documentación e información Carlos Piñeiro Iñiguez en su libro Perón, la construcción de un ideario. Es por ello que la primera respuesta del peronismo, teniendo esas raíces, se da desde esa concepción que explicita como humanista y cristiana. Es una respuesta desde la esperanza de un mundo que se derrumba y busca reformularse, enarbolando valores como el amor al prójimo, la construcción comunitaria por sobre el individualismo liberal y el colectivismo comunista. B. Afirmación de la argentinidad como respuesta a la búsqueda de la identidad nacional en un país dependiente y heterogéneo. Uno de los problemas identitarios y hasta incluso epistémicos para los hombres y mujeres de nuestra América es el hecho de su carácter mestizo desde su origen. El tipo de la conquista española, la ausencia en esta de tabú en la relación con los pueblos originarios, a diferencia de otras conquistas como la anglosajona, determinó la constitución primigenia de lo americano como diferenciado de sus dos raíces, pero al mismo tiempo participando de ambas naturalezas. No estamos hablando de un encuentro pacífico de culturas ni otras cuestiones con las que pretenden edulcorar la conquista. La incursión de los europeos en América, aun cuando suene una metáfora muy fuerte, fue sin dudas una violación. Ahora bien, lo nuestro americano, ese ser mestizo, es producto de ello también. Nosotros tenemos al conquistador adentro, así como tenemos igualmente la matriz de los pueblos originarios, que con tanta profundidad indagara el filósofo Rodolfo Kusch en el pensamiento popular. Este mestizaje de origen es resuelto por muchos intelectuales mediante la supresión de alguno de sus términos y la prevalencia absoluta de uno sobre otro. Esa es la respuesta radical de Sarmiento y su generación, criticada por Kusch. Esa supresión también se da hoy, aunque en sentido inverso por aquellos que, incluso fundados en buenas intenciones, intentan negar la existencia del conquistador, sosteniendo que nuestra historia es solamente la continuidad de la historia de los pueblos originarios. Este indigenismo también niega una parte de lo que somos. Con todo ello podemos deducir lo complejo que fue encontrar el cauce de nuestra propia identidad, mucho más en países como el nuestro, en los cuales a esa complejidad de origen se le agregaron nuevas oleadas de mestizaje con el proceso migratorio aluvional de finales del siglo XIX y principios del XX.
varios millones de personas provenientes sobre todo de Italia y España, pero también de otros lugares muy disímiles de Europa, de Asia, como la fuente inmigración sirio-libanesa, llegaron a un país en pleno proceso de construcción de su afirmación nacional en el momento del despliegue de su Estado nacional moderno. Al mismo tiempo, la oligarquía terrateniente manejaba el país como si fuera una estancia puesta al servicio de los intereses británicos. La patria parecía ser un granero en función de los intereses foráneos, que manejaban no solamente el comercio exterior, sino también importación de la producción industrial, el sistema de transportes, los servicios públicos, la banca, etc. Esta identidad nacional, dependiente y en construcción, abrió interrogantes ya desde principios del siglo XX. En la década de 1920, el problema nacional se instala en el centro de la reflexión intelectual. Más aún, salvar la nación se erige en una tarea que los intelectuales explícitamente toman como parte de sus incumbencias. Consideramos que esta idea de salvación es tributaria de la idea de crisis a la que va indisolublemente ligada. La novedad con respecto a la reflexión precedente es que la nación ya no es considerada un atributo, un perímetro que acompaña o completa al Estado, sino el lugar de la condensación de las complejidades y contradicciones sociales, en el contexto de una modernidad esquiva y ecléctica, pero advertible. Muchas de las respuestas concurrentes o contradictorias, unilaterales o complejas, se fueron dando en el terreno de la disputa cultural, histórica o literaria. En el proceso de creación de una propia literatura hubo también una búsqueda de dar respuesta a la identidad nacional, y ni hablar en el debate histórico que se constituyó, tal como hemos dicho, como el terreno principal de la batalla cultural por el sentido de la argentinidad a partir del surgimiento del revisionismo histórico. Y aunque sus inicios no contradiga la afirmación que somos una continuidad de la historia europea en América, hace un rescate de una de las raíces propias, la hispánica, que la historiografía liberal, siempre tan pro-británica, había despreciado a pesar de su eurocentrismo. En la literatura, ya entrado el siglo XX, también van a darse disputas de sentido, aun cuando el ejercicio de la producción escrita se encontraba reservado a las élites, herida de un irremediable eurocentrismo. El martinfierrismo es una de estas expresiones contradictorias, generalizantes, poco profundas, pero búsquedas al fin. En el terreno cultural, en sentido amplio, existe un lugar en donde esa búsqueda se resuelve, la música. Esta pregunta por la identidad propia, por lo menos en Buenos Aires, se resuelve en la amalgama del abrazo del tango, surgido desde los márgenes en donde las identidades se ordenaban y desordenaban desde la vida misma. El tango aparece como expresión de síntesis. Finalmente, esta expresión de música y danza abandona su carácter marginal y orillero para conquistar el centro, para transformarse en una producción musical exquisita que cruza todas las clases sociales que la sienten propia. El peronismo es asimismo parte de esta revolución cultural que se pregunta sobre la identidad nacional, una identidad cultural que va encontrando a sí misma en esa búsqueda, en tanto afirmación de la argentinidad. En el plano político, el pensamiento nacional se fue gestando en la década del 20 y el 30. Vertientes nacionalistas, irigoyenistas, socialistas confluyen en esas búsquedas convergentes y divergentes. El peronismo, cocinado desde esta ebullición cultural, es una afirmación de lo nacional, es producto y al mismo tiempo produce un pensamiento nacional diverso, por izquierda y por derecha. No es casual que la primera consigna del peronismo fuera patria sí, colonia no. Es una respuesta a las condiciones indignas de sumisión nacional de la década infame, pero va mucho más allá. Es un movimiento mucho más profundo de reivindicación y orgullo de la nacionalidad. Sin embargo, el peronismo implica una ruptura con los nacionalismos de imitación que se identificaban en el pensamiento europeo, con su impronta imperial, propia de los países centrales y conquistadores, con su mirada xenófoba, propia de la mirada europea de la otredad, con su carácter totalitario, propia del absolutismo de sus prácticas históricas.
El peronismo poco a poco va construyendo su mirada propia de nacionalismo popular, entroncado en las luchas emancipatorias anticoloniales de justicia social del pueblo argentino. ¿Acaso en este punto la mirada de los forjistas es constituyente y fundante de esta confluencia indispensable de lo nacional y lo popular? El artista plástico Ricardo Carpani, militante del grupo político-cultural espartaquista, escribió en 1972 un interesante ensayo que llevó por título Nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario. Allí, desde una perspectiva marxista nacional, sostiene la naturaleza antagónica de los nacionalismos de los países centrales, siempre imperialistas, y los nacionalismos populares de los países sometidos al yugo del colonialismo. En un sentido similar y también con una matriz marxista común, se expresa Juan José Hernández Arregui, completando el planteo de Carpani. El nacionalismo posee un doble sentido, según corresponda al contexto histórico de un país poderoso o un país colonial. Hay, pues, en el umbral del tema una diferencia no de grado sino de naturaleza. Adquiere connotaciones irreductiblemente contrarias según las clases sociales que lo proclaman o rechazan. Otra vez es Cook quien busca dar una vuelta de tuerca al carácter revolucionario del nacionalismo que expresa el peronismo en su pulsión revolucionaria. El único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares, y por eso la liberación de la patria y la revolución social son una misma cosa, de la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo. ¿Acaso nada define más a la mirada nacional del origen del peronismo que la definición de don Arturo Jaureche en su debate con los nacionalistas conservadores? En esa controversia, el pensador forjista define el nacionalismo de sus contendientes como el llanto frente a la tumba de su padre, mientras que lo nacional para lo popular es más parecido a la esperanza frente a la cuna del hijo. Afirmación C. Afirmación del proyecto de país industrial, tanto desde lo militar y como desde lo civil, frente a la crisis terminal del modelo agroexportador del país oligárquico. Cuando Argentina empezó a construir su Estado moderno, lo hizo bajo los parámetros del modelo hegemónico europeo. Eso tuvo consecuencias en todos los planos, desde la homogeneización compulsiva en lo cultural hasta en el orden militar. El ejército más respetado de Europa de aquel entonces era el germano, sobre todo, después de la guerra franco-prusiana, en la que venció al ejército galo, que desde Napoleón hasta esa fecha fue el predominante. La elección del modelo prusiano en la configuración de nuestro ejército tuvo también diversas consecuencias, algunas negativas, como que las Fuerzas Armadas se pensaran por encima de la sociedad como una especie de reserva moral de la nacionalidad, y otras más interesantes como la impronta industrialista. Queremos detenernos en esto último. En la nueva teoría de la guerra desplegada por los pensadores militares prusianos, como por ejemplo Clausewitz, se planteaba el fin de las guerras de élites militares, que fue sustituida, sobre todo a partir de las guerras napoleónicas y la leva en masa, por las guerras protagonizadas por los pueblos. Un discípulo de Karl von Clausewitz, llamado Colmar von der Goltz, va a escribir un libro muy influyente en la generación militar que fue parte sustancial del origen del peronismo. Este texto se va a llamar Das Volk in Wagen, que fue traducido como La Nación en Armas, aunque Volk también significa pueblo en alemán. La idea allí planteada es que las naciones industrializadas vencen en las guerras, en el corto o en el largo plazo, a aquellas que no lo están, incluso por sobre el tamaño de su instrumento militar, y esto se complementa con la idea de la preponderancia de los pueblos, donde sus ciudadanos no están sufriendo la injusticia social en la patria que tienen que defender en el frente de batalla. Esta concepción es la base de la doctrina de la defensa nacional como nación en armas, en la cual, no sin disputa y concurrencia con ciertas concepciones liberales,
fueron formadas varias camadas de las Fuerzas Armadas argentinas. Efectivamente, estas ideas no impactaron únicamente en la formación de Juan Domingo Perón, sino en varias generaciones de militares. Entre ellos podemos mencionar, por su actuación destacada en el impulso estratégico industrialista, a Mosconi, Savio, Baldrich, Vitac. El general Perón explicita esta concepción en varios de sus textos escritos, como el capítulo 3 de Apuntes de Historia Militar y en su discurso de la inauguración de la Cátedra de Estrategia de la Universidad de La Plata en 1944. Esta mirada industrialista puso a los militares, que la asumen como propia, en contradicción con el proyecto agroexportador de las clases dominantes, cuestión no menor por cierto, porque es una brecha por donde puede penetrar la idea de un proyecto alternativo a la idea del granero del mundo en el seno del Estado argentino. Además, esta perspectiva castrense se encuentra en concurrencia con una concepción y una práctica que se da también en el plano civil. En efecto, la crisis del Imperio Británico, dominante en nuestra economía, implicó el desarrollo de una incipiente industrialización por sustitución de importaciones. Así se va configurando un empresariado industrial que, si bien en una parte es una diversificación de la vieja clase dominante, suma actores sociales y políticos nuevos en nuestro país. ¿Acaso la impronta del carácter parasitario y absentista de la oligarquía terrateniente como clase dominante explique aquello que alguna vez planteó Arturo Jaureche cuando decía que la burguesía era en nuestro país la clase que faltó 2 veces a su misión histórica de desarrollar el capitalismo nacional? Podríamos decir que una fue en el despliegue del peronismo, antes y durante, y otra por su complicidad en los tiempos de su derrocamiento. No obstante ello, el desarrollo de la incipiente industrialización fue una base importante para el despliegue de la concepción peronista al respecto. Aunque el peronismo le va a poner su impronta propia, es decir, es equívoco afirmar que la economía peronista se agota en el impulso industrialista de sustitución de importaciones. Este cruza el umbral de otro estadio cuando se transforma en una concepción estratégica y planificada a desarrollarse desde el Estado para generar las condiciones. Pero además le agrega que la industrialización debe desplegarse necesariamente con justicia social, esto es, con una justa distribución de la riqueza a través de derechos para los trabajadores. Muchas veces esta noble burguesía les costó aceptar los derechos de los trabajadores, que los derechos de los trabajadores eran el condicionamiento para la ayuda del Estado necesaria para la ruptura con la matriz productiva que por la División Internacional de la Producción le correspondía a nuestro país. El Estado apoyó y se apoyó en esos industriales, pero esto fue a la vez su límite. Una y otra vez a lo largo de su historia, el peronismo va a insistir en la necesidad de que junto a los trabajadores organizados exista una burguesía nacional también organizada y consciente de sus intereses, contradictorios y a la vez concurrentes. Lo cierto es que nunca lo logró, más que parcialmente y en un sector minoritario del empresariado. Esta burguesía industrial se situó mayoritariamente en la vereda de enfrente del movimiento. Ese mismo hecho, imposible de refutar en la realidad concreta, es el más contundente argumento contra la idea de pensar al peronismo como un tipo de nacionalismo burgués. D. Afirmación de una democratización en la organización popular, fundamentalmente en el movimiento obrero, como respuesta a la búsqueda de justicia social. El proyecto de país agroexportador era el de la Argentina opulenta, pero para un puñado de familias. A las mayorías populares ese proyecto las relegaba a una indigna sobrevivencia. Si alguien tiene dudas al respecto, no hace falta más que leer las páginas del informe Vialet-Macé, que desnudan la miseria absoluta en que desarrollaban sus vidas las clases trabajadoras en los tiempos de las vacas gordas y los peones flacos. El creciente proceso migratorio no trajo únicamente un significativo cambio poblacional, sobre todo en las grandes ciudades. Además fue acompañado de transformaciones en las formas de organización de la muy incipiente clase obrera.
las contradicciones organizacionales y políticas del movimiento obrero europeo, así como sus distintas corrientes como el anarquismo, el socialismo y el comunismo, vinieron también de la mano de los trabajadores inmigrantes. La formación del naciente movimiento obrero tuvo esa impronta. Lo más relevante es que en la medida en que se iban dando nuevas formas de organización del trabajo y por ende había una mutación en las características de la cuestión social, se fue desplegando al mismo tiempo una búsqueda de la justicia social desde la organización popular con un fuerte eje en lo reivindicativo. El peronismo no fue quien creó este camino reivindicativo y organizacional, pero sí quien primero le dio respuesta desde el Estado, asociándolo con el empoderamiento y el ejercicio de la democracia. Esto a su vez funcionó como un efecto multiplicador y potenció la organización popular. El crecimiento exponencial de la afiliación sindical en la década de 1943 a 1953 da cuenta de ese proceso. El reconocimiento y la consolidación de las organizaciones de trabajadores se manifestó no solo en respuestas a las principales reivindicaciones sociales, sino que además los empoderó constituyéndolos como una parte medular de la discusión del proyecto de país y de poder en Argentina. Por primera vez en nuestra historia, trabajadores manuales llegaron al Parlamento y no con cuentagotas. Algunos fueron ministros del Poder Ejecutivo. El caso más emblemático fue el primer ministro de Trabajo de la Nación, José María Freire, obrero del vidrio y militante sindical, no solo antes de acceder a ser funcionario, sino también después. Las embajadas argentinas incorporaron a los agregados militares y culturales, agregados obreros, y lo mismo ocurrió en diversas funciones de gobierno. Afirmación de la política como respuesta a la crisis de representación de los partidos tradicionales que se agudiza en la década infame. El sistema político tradicional de nuestro país venía para la década del 40 de una larga decadencia, ya no únicamente la estructura política de los partidos políticos conservadores que manejó a su antojo la política nacional hasta la ley Sáenz Peña y que intentó restaurar su poder por vía de la concordancia y el fraude después del primer golpe de Estado en la Argentina del siglo XX. Igualmente se encontraba en crisis el renovado sistema posterior a la ley que estableció el sufragio universal, aunque excluía todavía a las mujeres, secreto obligatorio y de lista incompleta en 1912. En efecto, el radicalismo en su etapa irigoyenista de sus primeros gobiernos, si bien suscitó entusiasmos en la instauración de la democracia, tampoco pudo escaparle a la complicidad estructural de los partidos políticos con el régimen económico dependiente. Fue así que en función de la propia composición social de sus militantes y de sus dirigentes, algunos de los ministros de Irigoyen eran parte de las familias tradicionales de la sociedad rural o el Jockey Club, ni hablar de los funcionarios de Marcelo T. de Alvear, empezando por él mismo. Pero también de sus límites ideológicos no puso en cuestionamiento al proyecto de país llamado comúnmente modelo agroexportador. Aunque lo nacional y lo popular se fue abriendo paso entre las contradicciones propias de ese radicalismo, como por ejemplo la creación de YPF y una política nacional petrolera. Por ello es que en plano de la organización popular, si bien legalizó la actividad sindical, fue también en este período cuando se produjeron dos de las tres grandes represiones a trabajadores, como la llamada Semana Trágica en Buenos Aires y en la Patagonia con el coronel Varela. Todo esto se agudizó con la ruptura del radicalismo que facilitó que una parte enfrentara electoralmente a Irigoyen, resistiera algunas políticas nacionales del propio caudillo radical, como la iniciativa de nacionalización del petróleo, y finalmente participara del golpe de Estado que lo derrocó. A esto hay que sumarle que, muerto don Hipólito, la reunificación radical se hace con la hegemonía de estos sectores liberales y antipersonalistas y llevan a la Unión Cívica Radical, al levantamiento de la abstención revolucionaria y a la complicidad con el régimen conservador del general Agustín P. Justo. La claudicación, la decadencia y la corrupción del radicalismo dejó a amplios sectores populares carentes de representación política. El escamoteo de la democracia instaurado por un régimen de tinte conservador, sin legalidad ni legitimidad, no hizo más que abonar a esta crisis profunda de los partidos políticos orgánicos, al sistema dependiente argentino y sus políticas de injusticia.
Pero además, hay un dato nuevo e insoslayable: la ausencia de representación política de la nueva realidad social, sobre todo de trabajadores industriales, que se fueron configurando como una novedad del paisaje social argentino a partir de la incipiente industrialización por sustitución de importaciones. Esta se dio a partir de la crisis profunda del Imperio Británico dominante y se produjo más allá de la voluntad misma de los decisores estatales. Estas transformaciones económicas fueron cambiando definitivamente la faz social de nuestro país. El peronismo, en ese sentido, es una afirmación de la recuperación de la política como herramienta de transformación que expresa, incluye y representa a todos estos amplios sectores que se sentían cada vez más afuera de esa política de partidos, que era considerada como algo ajeno, corrupto y elitista. El descreimiento respecto del sistema político, nunca mejor expresado que por la sarcástica pluma de Enrique Santos Discépolo en el tango Cambalache de 1934, se transforma en una respuesta como afirmación, un movimiento político que expresa todas las reivindicaciones postergadas, que defiende la dignidad nacional mancillada en el espíritu y en las leyes cuyo símbolo más trágico es el Tratado Roca-Runciman, al que Jauretche llamó el Estatuto Legal del Coloniaje. En definitiva, para concluir, podemos afirmar que el peronismo originario no es comprensible sin estas 5 afirmaciones, que son respuestas nodales a los debates de su época, sobre todo de la confluencia de la búsqueda política, de la identidad nacional y de la justicia social por parte de las mayorías oprimidas económicamente y sin expresión política.